Feliz y bendecido día para todos los hermanos. Les saluda el hermano Eulalia Ramos y es mi deseo y oración que se encuentren bien, disfrutando de la comunión con el Señor Jesucristo, a la que también hemos sido llamados. En esta ocasión, pues para continuar a través de estos medios, de las redes sociales, un audio con una meditación de la palabra de Dios. Como dijimos anteriormente, estamos teniendo pues una serie de meditaciones sobre el Salmo 103, que es un salmo que nos hace un exhorto, que nos hace un llamado a la alabanza y a la acción de gracias a Dios. Y lo hace en virtud de que Dios es el creador y dueño de todo, incluido de nuestra vida. Así que hoy nos corresponde entonces ver la tercera razón. Estamos considerando las razones dadas en este salmo y por las cuales debemos darle alabanza y acción de gracias a Dios. Hoy nos corresponde entonces ver la tercera razón que encontramos en el verso 3, primera parte. Verso 3, parte A, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Y de qué nos habla esta escritura? Nos habla entonces de salvación. Nos habla de salvación. La salvación es la tercera razón por la que debemos alabar y darle gracias a Dios. Esta es la mayor bendición de todas. Vimos en la reflexión anterior, ahí nos referimos, la dignidad con la que Dios nos creó. Vimos en la reflexión anterior, nos estamos hablando de los beneficios y dijimos que el mayor beneficio, el mayor acto de bondad de Dios hacia nosotros fue habernos creado, habernos dado la vida. Cómo Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, que nos creó en la clase de Dios para tener comunión con Él. Y por eso nos dotó de intelecto, sentimientos y voluntad, los tres elementos de la personalidad con los cuales podíamos conocerlo, amarlo y servirle. Y quien, como la corona de la creación de Dios, el hombre es comisionado a sojuzgar la tierra y gobernarla, ejerciendo dominio sobre el resto de su creación, como lo vemos en el primer capítulo del libro del Génesis, versos 26 al 28. Y queremos hoy añadir a lo que decíamos entonces en la reflexión anterior, que Dios nos creó santos, justos y buenos, lo cual significa que el hombre tenía verdadero conocimiento, verdadero comportamiento y verdadero sentido de justicia. Y que Dios además dotó al hombre de libre albedrío, lo cual significa actuación del hombre bajo reflexión. Dios no creó una marioneta, Dios no creó una máquina, Dios no creó un robot que al pulsarlo automáticamente, que al pulsarlo ese botón, pues el hombre obedeciera automáticamente. No, el hombre fue creado entonces para que tomara decisiones, pero Dios le dio sus normas, le dio mandamientos que el hombre podía obedecer o el hombre podía desobedecer. Él fue estimulado por Dios a obedecer, como encontramos en el capítulo 3 de Génesis, cuando se le dice: de todos los frutos de los árboles podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ese día no comas, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Nosotros pues ya en ese fatídico capítulo 3 del libro de Génesis, allí encontramos entonces la historia de la caída del hombre. Por eso es que en la reflexión anterior, donde hablábamos de que el mayor beneficio que el hombre había recibido era la vida misma, de parte de Dios, el habernos creado, entonces ahora el verso 2
al verso 3 da un salto. Ahora dice el verso 3, primera parte, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Eso quiere decir que entre el momento de la creación del hombre, con todas esas dignidades como Dios lo creó, y la primera parte del verso 3, bueno, allí ocurrió algo. ¿Y qué fue ese algo que ocurrió? Lo que llamamos la caída del hombre, ¿verdad? El hombre, nos dice entonces la Escritura, que por un acto de orgullo y de desobediencia se desprendió de las poderosas manos de su Creador, distanciándose de él, y lo hizo para su propia desgracia y ruina, como leemos en el capítulo 3 del Génesis, verso 1 al 24. De esa manera el hombre trajo a su vida y a su descendencia los demoledores y trágicos efectos de su desobediencia. ¿Cuáles fueron esos efectos? Bueno, el hombre quedó separado de Dios, o lo que conocemos también como muerte espiritual. Quedó conformado a la propia naturaleza satánica, viviendo en el nivel más bajo de su naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Quedó en un estado de total decadencia moral y espiritual que lo conduce inevitablemente a una vida de derrota y fracaso y caer en una espiral sin fondo. El hombre se separó de Dios, no a la inversa. ¿Qué sucedió? Adán se emborrachó, Adán cometió acto inmoral, Adán se hizo libertino, no. Sino que la primera pareja de seres humanos decidieron que no dependerían más de Dios, sino que ellos habrían de esforzarse para obtener lo que Dios podía darles. Ellos querían apartar sus vidas del control divino y controlarlas ellos mismos. En otras palabras, ellos hicieron del hombre el centro de su existencia en lugar de Dios y se independizaron de él. En eso consiste el estado de perdición del hombre, que no es otra cosa que ser independiente de Dios. El hombre, como dijimos, fue creado para vivir en términos de fe y de dependencia de Dios. Ahora el hombre quedó separado de Dios, en estado de perdición, gobernado por Satanás. La mente del hombre se cegó para Dios. Después de habérsele dado un intelecto para que conociera a Dios, ahora su mente quedó entenebrecida, su mente quedó cegada para Dios, de modo que ahora él no puede ya conocer a Dios. Igualmente sus emociones se pervirtieron, se le dieron sentimientos para que amara a Dios, pero ahora el hombre puede seguir amando, pero no amar a Dios. Eso nos dice Romanos 5:10 y Efesios 2:1. Esas escrituras nos dicen que el hombre ha muerto espiritualmente. Por eso un gran caos invade a toda la humanidad. El hombre con su mente cegada para Dios, según 1 Corintios 2:14, dice ahora que Jesús no existe, que Dios no existe, que el pecado no existe. Así como otros enseñan que Adán es Dios, que Jesús se casó con María y Marta y tuvieron hijos, que únicamente 144,000 serán salvos, etcétera. Bueno, los cultos modernos de nuestros días manifiestan la ceguera de la mente humana. Pero con respecto también a la degeneración de sus sentimientos, lo vemos también en la brutalidad del nazismo y del comunismo. Lo vemos en el amor por el sexo que practica hoy día nuestra sociedad. Lo vemos también en la ambición de riqueza por sobre todas las cosas y la adoración de ídolos a través de la historia. Todo ello pues da testimonio de esta perversión, de esta degeneración de los sentimientos del hombre. Ya en las religiones del tiempo neotestamentarios, algunos templos paganos tenían prostitutas sirviendo como parte de la adoración y era considerado como devoción a Dios. Pero también la voluntad del hombre quedó esclavizada, como nos lo dice Romanos 6:20. El no cristiano, dice la Escritura, es esclavo del pecado. El hombre no sirve a Dios porque no puede, nos dice Romanos 7:23. El hombre necesita ser libertado de ese estado de perdición, de la esclavitud satánica. Y el único que lo puede libertar
es el Señor Jesucristo, como lo mismo lo acepta el apóstol Pablo cuando se pregunta en el verso 24 del capítulo 7 de Romanos. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego él mismo se da la respuesta y dice, más gracias doy a Dios por Jesucristo, en el verso 25. Cristo, pues, el gran libertador, dijo así, así que si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Como hemos visto, pues, la comunión, esa perfecta comunión entre el hombre y Dios fue rota. Pero hay algo, en virtud de la inteligencia de la cual se le dotó al hombre, el hombre es responsable de todos sus hechos, de todos sus hechos. Su caída produjo muerte física y espiritual, como nos lo dice Génesis 3:3, nos lo dice Romanos 3:23 y nos lo dice 1 Corintios 15:21. El hombre no puede salvarse por sí mismo. El hombre necesita a Dios, su creador. ¿Qué hizo Dios desde el primer momento entonces que el hombre cayó? La Biblia nos dice ya en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, que allí se profetizó lo que Dios haría a través de su Hijo Jesucristo. Ya Dios entonces había hecho la provisión. Dios había hecho la provisión para la salvación del hombre. Este mismo salmo más adelante, en los versos 12, en los versos 13 y 14, nos dice que Dios no se desentendió del hombre. La Biblia dice que Dios es amor, que Dios es justicia. Y por cuanto Dios es justo, el hombre no podía pasar por alto el pecado. Y por cuanto es amor, no se desentendió de nosotros. Dijimos en la reflexión pasada que Dios nos creó para amarnos y para perfeccionarnos. Dios no nos creó para abandonarnos ni maltratarnos. Como les dije, ya aquí en este mismo salmo, el verso 12, en el verso 13 y 14, nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mira la materia prima con la que nosotros fuimos creados, de la cual fuimos hechos del polvo de la tierra. Eso significa que Dios sabe la capacidad física y emocional que nosotros tenemos para soportar las presiones de la vida. Y por eso es que cuando alguien cae, bueno, ese no es el fin del mundo. Cuando alguien comete un error, cuando alguien fracasa, ese no es el fin del mundo. Es parte de la naturaleza humana, en la condición en la que ahora quedamos, en la condición de vulnerabilidad y de fragilidad en la que nosotros quedamos después de haber pecado. Y por eso, gloria a Dios, encontramos aquí, en el verso 13 y 14, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, y su resurrección de entre los muertos, compró la salvación de todo ser humano. Ese es el contenido del Evangelio, como lo encontramos en el capítulo 15 de 1 Corintios, versos 1 al 3. La salvación es una persona, la persona del Señor Jesucristo.
Solo por medio de Cristo el hombre puede reconciliarse con Dios, como lo vemos en Romanos 5:10. Y ese es el llamado que se nos hace a reconciliarnos con Dios, como está en 1 Corintios 5:20. Si el acto de Adán arruinó la raza humana, causando toda muerte, miseria, sufrimiento y angustia que el mundo ha conocido, aún así Dios en su gracia, al precio de la sangre del Señor Jesucristo, nos ha redimido y restaurado a comunión con Él. Por esa razón debemos darle a Dios alabanzas y acción de gracia. Esta es la mayor bendición de todas. Por más profundamente que la comprendamos ahora, no nos daremos cuenta de su completo significado hasta esa hora cuando estemos con Él. Y al ver lo pasado, del cual hemos sido rescatados, daremos un grito de alabanza que repercutirá por todo el universo. Salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero, quien perdona todas nuestras iniquidades. Esto está, hermanos, en tiempo presente y en el sentido más universal. No se trata de alguna de nuestras iniquidades, sino de todas ellas. Él está perdonando ahora mismo y Él espera hoy para mostrar su gracia. Su sangre sigue limpiándonos de todo pecado. Como dice Hebreos 7:25, por lo cual Él puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nunca podremos ir más allá de esa sangre. Tal como los de antaño llevaban la sangre del sacrificio al Altísimo y tocaban cada artículo del tabernáculo con ella, así aún la sangre del Señor Jesucristo nos acompaña por todo el camino. Y en nuestras experiencias más altas y las más bajas, ella llega a ser más y más preciosa a nuestras almas. En todo momento podemos venir a la preciosa fuente y saber por experiencia que nuestros pecados han sido alejados de nosotros. Más adelante, en este salmo, se agrega una hermosa figura para expresar cuán completa es nuestra salvación. El verso 12 nos dice: cuán está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa hermosa figura estaba más allá aún de la comprensión del salmista. Hoy sabemos por la ciencia moderna que el este está a infinita distancia del oeste, de modo que no hay ningún lugar donde se junten el este y el oeste. Cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso significa que por siempre viajan nuestros pecados aparte de nosotros. Es así, hermano, de cuán perfecto y cuán eterno es el perdón que Dios nos ha otorgado. Por eso esta es la tercera razón, la más importante de todas las que hemos compartido hasta ahora. La más importante razón por la que la humanidad entera debe darle alabanzas y acción de gracias a Dios. Al meditar en esto, y cuando usted escuche esta meditación, entonces dedíquele unos momentos de alabanza, dedíquele unos momentos de acción de gracias a Dios. Si usted es uno que ostenta la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús, hoy dele alabanza, hoy dele acción de gracias a Dios por esta grande salvación y perdón que Él nos ha dado. Dios les bendiga y será pues hasta una próxima ocasión. Amén.